Muchos de ustedes conocen a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores le llaman. Y Spurgeon en una frase dijo lo siguiente en uno de sus discursos: lo que tú pienses de Cristo es la prueba que examina todo tu sistema de creencias. No puedes estar correcto en lo demás si no piensas correctamente acerca de Cristo. Si no piensas correctamente acerca de Cristo, no puedes estar correcto en todo lo demás que crees acerca de Él. Yo creo que esas palabras de Spurgeon expresan el sentir de lo que el autor del Evangelio de Juan nos dejó plasmado en este Evangelio. Y es lo que justamente esta serie también persigue, exactamente, darnos una idea correcta de quién es Cristo. Hermanos, si no tenemos una idea correcta de quién es Cristo, podemos estar caminando la vida cristiana sin Cristo. Podemos estar incluso creyendo en un Cristo con limitaciones. Podemos estar teniendo una perspectiva incorrecta incluso de la manera que Él obra y quién Él es. Así que en la introducción de esta serie, como toda serie que tenemos que introducir, déjame decirle lo que vamos a hacer hoy. Hoy nosotros vamos primero a hablar acerca de todo el marco teórico del libro, es decir, quién es el autor, cuándo fue escrito, cuál es el contexto en el cual fue escrito. Y también vamos a hablar de lo que buscaba el propósito del Evangelio. Luego de que hagamos eso, vamos a ver tres verdades que vamos a sacar de los versículos que se van a predicar hoy, desde el versículo 1 al versículo 5. Y luego de que veamos esas tres verdades, entonces vamos a ver las implicaciones de esas verdades para nosotros hoy. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver el marco teórico del libro, vamos a ver estas tres verdades y vamos a ver las implicaciones que tienen estas tres verdades. Y yo espero que usted abra su corazón también, abra sus oídos para escuchar y recordar todo lo que el Señor quiere hablarnos en el día de hoy. El Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan. El mismo Evangelio sugiere que fue el discípulo amado. Es interesante que él no se llame en el Evangelio de Juan como Juan, sino como el discípulo amado. Imagínense, una manera como de ponerse, yo soy el discípulo amado de Jesús, el que está escribiendo esto. Y en el mismo libro, en el capítulo 19, hace una evidencia interna de que sugiere que fue el discípulo amado Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacob, a quien Jesús le llamó, o uno de los evangelios le llama los hijos del trueno. ¿Usted lo recuerda? La tradición, es decir, los discípulos y los primeros años de la iglesia, afirman unánimemente de que se trataba de él, de Jacobo, el hermano, se trataba de Juan, el hermano de Jacobo o Santiago. De hecho, se dice que este libro fue escrito en los últimos años de su vida también, cuando él estuvo una gran parte de su vida en Éfeso antes de ser enviado a la isla de Patmos, donde vivió sus últimos días. Durante el reinado del emperador Domiciano, él fue exiliado a la isla de Patmos y ahí es donde él escribe Apocalipsis. Uno de los discípulos, Ireneo, recuerde, los discípulos tenían discípulos. Uno de los discípulos de Juan fue Policarpio y un discípulo de Policarpio fue Ireneo. Ireneo fue uno de los primeros en afirmar que este evangelio fue escrito por Juan, el discípulo amado, y que fue escrito cerca del año 80 al 95, 15 o 10 años después de la destrucción del templo en el año 70. Ahora, ¿cuál fue el contexto? Si pasaron 15 años después de la destrucción del templo, es bastante probable, dicen algunos, que los pastores y líderes de las iglesias de Asia hubiesen pedido a Juan que escribiera las cosas que Jesús había enseñado y que Juan le escribiera antes de que él falleciera. Juan fue el último de los discípulos en morir, recuerden.
Él era el discípulo más joven también. Y gran parte de lo que este libro escribe y presenta buscaba justamente contrarrestar herejías doctrinales que estaban muy presentes en una etapa incluso naciente en esta época. Por ejemplo, el gnosticismo fue una de las herejías con la que Juan tiene que lidiar, no solamente en este evangelio, sino también cuando escribe la primera carta de Juan, que es autoría de él también. Y el gnosticismo, que déjeme decirle, está presente todavía hoy en el 2026, manifestado de diferentes formas. Es una corriente espiritual que sostiene que la materia es mala y que el espíritu es bueno y que la salvación solamente usted la va a conseguir a través del conocimiento superior o el conocimiento secreto. A través de lo secreto y de esos misterios usted iba a encontrar la salvación, lo que llaman el gnosis. Y a la medida en que usted se elevaba en ese conocimiento secreto y misterio, usted iba a liberar su alma divina que estaba atrapada en este cuerpo maligno. Hoy vemos corriente de gnosticismo y en algún momento hablaremos de esto. Sin embargo, el gnosticismo dio a luz a lo que se llamaba en ese momento también el dualismo. Y el dualismo creía firmemente que el espíritu es bueno y la materia era mala, incluyendo el cuerpo humano. Y solía creer que el mundo material fue creado, es decir, la creación que nosotros vemos, el universo, la tierra, los árboles, las montañas, todo lo que usted y yo vemos, el dualismo decía que fue creado por un ser inferior malvado, no por el Dios verdadero. Y esta herejía, déjeme decirle, afectó grandemente a la iglesia del primer siglo y del segundo siglo, dando a luz a otro movimiento llamado docetismo. El docetismo es una herejía cristiana temprana en la historia de la iglesia que afirmaba que Jesucristo no tuvo un cuerpo físico, sino que tenía algo que parecía un cuerpo humano, pero que verdaderamente no era de carne y de hueso. Y Juan tiene que enfrentar esto, por eso usted va a ver luego en Primera de Juan, donde él dice que el que niega que Jesús nació físicamente tiene el espíritu del anticristo. Y este docetismo estuvo presente porque decía que la materia física era malvada y que Cristo, un Cristo divino de parte de Dios, no podía sufrir, lo que significaba, mire cómo esto atenta directamente contra la doctrina de Cristo, lo que significaba que la vida, humanidad, muerte y resurrección de Cristo eran solo ilusiones y no realidades físicas. Así que el testimonio presencial de Juan, no quizás una de las personas más calificadas para poder externar esto, presentar esto como hijo de Dios y discípulo amado, tenía tanto valor para las iglesias de esta época. Y esto nos ayuda a entender por qué Juan escribe este evangelio. De hecho, el mismo evangelio nos dice el propósito de este libro. De hecho, no hay mejor cosa para un predicador que poder encontrar en el mismo libro carta el propósito para que fue escrito. Y en el capítulo 20, Juan nos deja por qué Juan escribe lo que escribe. Y esta va a ser la brújula que va a dirigir todo lo que nosotros enseñemos en esta serie que nos va a llevar más de un año. El Evangelio de Juan en el capítulo 20, el versículo 31, él dice para qué escribió el Evangelio de Juan. Él dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. En dos dimensiones está Juan hablándonos. Uno, usted que cree que Cristo es Cristo, usted va a seguir creyendo y aumentando su conocimiento de quién es Cristo. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, de la esencia de Dios mismo. Y al creer en eso, el que ahora no tiene a Cristo pueda tener vida eterna. Y el que ha creído en Cristo tenga la convicción de que tiene vida eterna. Es decir, de una manera muy clara, esto impacta doblemente la iglesia de nosotros, Eclesia hoy.
Porque a nosotros que confesamos y profesamos a Cristo, va a afirmar lo que creemos en Cristo y va a darnos la seguridad de que Cristo nos ha garantizado la vida eterna, y que si en medio nuestro también hay personas que no tienen a Cristo, el Evangelio está diciendo, fue escrito para que tú creas en Cristo y tengas vida eterna. Así que tiene un propósito interno de edificarnos y tiene un propósito evangelístico. Por lo tanto, yo quiero animar a la Iglesia a invitar a hermanos, amigos, que usted quiera que escuchen acerca de la verdad de quién es Cristo, para cumplir el propósito del Evangelio. Y a mí me encanta cómo el autor pone el propósito, sobre todo porque en estas palabras él quería persuadir a la audiencia que ya creía en Cristo y quería persuadir también a la audiencia que aún no había creído en Cristo. Por lo tanto, como veremos hoy, todo el Evangelio de Juan presenta a Cristo como Dios mismo. De hecho, gramaticalmente hablando, es uno de los evangelios que en griego se escribió con un lenguaje más simple. Sin embargo, es uno de los evangelios con una profundidad teológica más aguda. Y de hecho, el contenido del evangelio de Juan, el 92% del contenido es único. Usted no lo va a encontrar en otro evangelio. Solo 8% del evangelio de Juan se comparte con los demás otros 3 evangelios. Y déjeme enseñarle algo aquí un poquito rápido, que lo vimos en Fidelis hace un tiempo cuando hablábamos del Nuevo Testamento. Estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos. Tienen cosas en comunes, uno se alimentó de otro. Juan, el 92% de lo que escribe es único. Tiene una audiencia muy particular, como hemos visto, y él ofrece en este evangelio cosas a profundidad que no vamos a encontrar en otro evangelio. Por ejemplo, él habla en este evangelio del Espíritu Santo más que cualquier otro evangelio. Así que prepárese para escuchar la doctrina del Espíritu Santo a través del evangelio de Juan en algún momento en el próximo año. Él habla también de la Trinidad más que cualquier otro evangelio. Él recoge grandes milagros y no hay ni una parábola formal. Hay algunas enseñanzas. Tiene mucho más discurso este evangelio. En este evangelio vamos a encontrar una de las palabras que más presente está, es la palabra yo soy. Aparece 23 veces y 7 de esas 23 son las declaraciones de yo soy que Jesús hace como metáfora para expresar su divinidad y su obra salvadora con el mundo. Juan comienza con una cristología, en teología llamábamos una cristología de arriba. Empieza a informarnos a Cristo desde arriba. Así que nosotros vamos a hacer ahora, una vez teniendo este marco teórico y una idea de más o menos por qué él escribe el Evangelio y qué estaba sucediendo en este tiempo cuando él escribe y qué informaciones importantes nos ayuda a entender todo lo que vamos a hacer. Déjeme decirle que vamos a leer el texto otra vez y vamos a ver estas 3 verdades y vamos a ver las implicaciones. Así que abra su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Los primeros 5 versículos tienen tanto contenido teológico, hermanos, que pudiéramos pasarnos literalmente varias horas o varias semanas. Mire cómo dice el versículo 1 del Evangelio de Juan y está en pantalla del capítulo 1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. No sé si a una simple observación, una lectura rápida, usted se puede dar cuenta el interés que tiene Juan de presentar algo particular acerca del verbo de Dios. Y lo dice de una manera positiva y una manera negativa, como reafirmando cuando él dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y él estaba en el principio. Lo dice como de atrás hacia adelante y luego dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él y ahora lo pone en negativo y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El énfasis que él está poniendo en que la gente vea algo importante acerca de la persona de Cristo.
Estos 5 versos nos van a dar el marco de referencia y los componentes principales para todo el Evangelio y todo lo que resta. Aquí nosotros tenemos una perspectiva correcta de quién es Cristo, comenzando en su eternidad, versículo 1 y 2, luego pasando por la creación, versículo 3, y luego el propósito de su encarnación en el versículo 4 y 5. En esos 5 versículos tenemos todas estas verdades. Por lo tanto, el sermón de hoy, la idea que queremos dejar delante de ustedes para que la mastiquen, para que la estudien, para que luego vuelvan y la revisiten, es la siguiente. Cristo es Dios, el creador, sustentador, quien se acerca a su creación para dar vida al hombre que está en tinieblas. Lo voy a repetir. Cristo es Dios, el creador y sustentador, quien se acerca a su creación para dar vida al hombre que está en tinieblas. ¿Cuáles son las 3 verdades que vamos a sacar de estos 5 versículos? Créanme, pudiéramos sacar más, pero nos tomaría más tiempo. Y todavía hay algunos hermanos que aman tanto la comida que se me pone nervioso después de cierto tiempo, incluyéndome a mí mismo. Pero ¿cuáles son las 3 verdades? Vaya conmigo. Primero, la primera verdad es que Cristo es Dios eterno. Versículo 1 y 2. Cristo es Dios eterno. La segunda verdad, Cristo es el agente de la creación. Cristo es el agente de la creación. Segunda verdad. Y tercera verdad, Cristo es la vida de los hombres. Cristo es la vida de los hombres. Versículo 4 y 5. Veamos la primera verdad. Cristo es el Dios eterno. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él, ¿quién? El Verbo ya estaba en el principio con Dios. Y estas primeras palabras del apóstol Juan, ¿a dónde nos transportan rápidamente? Yo le pregunto, es como básico, eso es básico. ¿A dónde nos transportan? A los primeros versículos de la Biblia, a Génesis. ¿Usted cree que fue por casualidad que Juan lo hizo? No, Juan intencionalmente quiere conectar a su audiencia con la narrativa de los primeros versículos de Génesis. El capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra en la Septuaginta, que es la versión griega del hebreo del Antiguo Testamento, es la misma construcción en el principio que está usando Juan aquí. Así que esto que él está usando, Juan, para conectar con su audiencia, es que el verbo o la palabra, el logos de Dios, está presente también en el capítulo 1 de Génesis. Por lo cual, de alguna manera, lo veremos más adelante, él quiere que su audiencia conecte con que este verbo, el logos de Dios, la palabra, estaba presente en los actos de creación de Génesis capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios es la acción misma divina de su creación. Y lo que Juan quiere que nosotros veamos en este primer versículo es que allá en el principio, no en la creación, no, más allá de la creación, ya existía el verbo, la palabra, el logos. Uno de mis hijos me preguntaba, que está estudiando Juan, que por qué él usa esta palabra, que por qué él usó la palabra verdad. Qué lógica, ¿eh? ¿Por qué no usó la verdad?, me decía Samuel. O la esperanza. Bueno, el autor de Juan tiene una intención muy clara. Y es que su audiencia conecte este término que estaba muy de boga en su contexto con la audiencia para darle una idea de cómo el verbo de Dios, el logo de Dios, tenía una eternidad existente ya antes de la creación. De hecho, el término griego logos, que es usado, como dije, intencionalmente, tuvo un uso muy generalizado en el primer siglo, abarcando una variedad de contextos culturales, de contextos filosóficos. De hecho, antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, la palabra logos, para un autor llamado Heráclito, era el principio de la formación y orden del universo. Luego, en el primer siglo, Filón
renombrado maestro judío, él del norte de África, había absorbido gran parte de esta visión filosófica griega, y Filón decía que el verbo se refería a el piloto del universo, el capitán del universo. Los estoicos, un grupo también de pensadores, ampliaron el uso del término para referirse a un principio divino que impregna el orden del universo. Y para el pensamiento griego en general, el logos era como el participante del orden divino, era ese mismo hecho distinto al mundo material. Ahora, ¿por qué Juan escoge esta palabra? La palabra, el verbo, el logos. Creo que dos razones básicas. Primero, Juan la usa para que resuene en los oídos de los lectores, para llamar su atención. En el principio ya existía el logo. Imagínate toda esta gente que era gnóstica, que creía en el gnosticismo. Juan, ¿qué tú estás diciendo? En el principio ya existía el logo. ¿Qué? ¿Cómo que en el principio ya existía el logo? Y yo creo, y por eso usa el término logos y lo conecta con Génesis, mientras que Génesis nos conecta a la actividad creativa de Dios mismo. Pero lo más importante, y esta es mi segunda razón, o la segunda razón por la que yo creo que él lo está usando, es para que durante todo el desarrollo del libro que ellos iban a escuchar, nosotros y la audiencia original sepa que las palabras que salen de la boca de Jesús son las palabras del Dios mismo. Por lo tanto, Juan al inicio está estampando en la audiencia una realidad de que todo lo que Jesús dice y dirá en este libro son verdad. No solamente sus palabras, sino también su persona. De manera que cuando usted tiene a la persona que es el logo, es la verdad, es la palabra, y ve sus dichos y lo que enseña y sus acciones, usted lo puede unir entendiendo que aquí está expresada de manera muy clara la verdad de Dios en sus palabras y en sus acciones. Genial. Aquí Juan está tratando de dejarnos saber inmediatamente que el mensaje y el mensajero expresan la verdad misma de Dios. Y esto es importante para que podamos creer. Recuerden, no pierda el propósito, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida eterna. Si separamos el mensaje del mensajero y sus acciones, vamos a terminar en un diferente Cristo. Y como le decía al principio, si erramos en la idea que tenemos de Cristo, podemos terminar en un lugar muy peligroso. Así que ese es el mensaje que Él quiere que escuchemos. Esa es la persona que Juan quiere que escuchemos y que creamos, y es la persona que Él espera que respondamos. Por esto, ese es el reto que vamos a tener cada semana. Es por esto que Juan, más que ningún otro evangelio, hace y hará un énfasis sin igual en la relación entre el Padre y el Hijo. Yo oro que Dios nos dé entendimiento, porque esto suena filosóficamente y teológicamente interesante, pero no es para que se quede en nuestra cabeza. Es para que usted entienda que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y que el verbo, que es la palabra misma de Dios, y la persona que encarnó la palabra misma de Dios, son las mismas cosas y es la verdad de Dios. Por lo tanto, todo lo que vamos a leer y a ver en los próximos meses es la verdad misma que ha salido de Dios. Más aún, es Dios mismo. Nosotros vamos a ver, como dije, el énfasis de la relación padre-hijo. Esta relación es central para nosotros entender la divinidad de Cristo, y es clave para entender todo lo que Jesús dice y todo lo que Jesús hace. Ahora, observemos juntos. Usted tiene su Biblia abierta. Yo quiero que veamos tres cosas que Juan nos deja claro en estos primeros dos versículos. Tres cosas que afirma sobre Jesucristo como el verbo de Dios en estos primeros dos versículos. Observe conmigo. Lo primero que Juan deja claro es que
Jesucristo comparte la eternidad con Dios. Escuche, Jesucristo comparte la eternidad con Dios. En el principio ya existía. En el principio de Génesis, cuando la creación ya existía. Porque esto es importantísimo. Porque por definición Dios no tiene comienzos. Y al principio ya el verbo, la palabra ya existía. Por lo tanto, empezamos en una realidad que para nosotros es difícil de comprender. Es la realidad donde no existía ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Y como no existía ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, ya Dios existía en su eternidad. El verbo existía. Y Juan quiere que nosotros sepamos que este verbo ya existía antes del principio mismo. Por eso él lo hace este juego de palabras con Génesis, lo cual, y aquí está lo importante, inmediatamente Juan está excluyendo a Cristo como parte de ser algo creado por Dios. ¿De acuerdo? Si Él existía antes de la creación, Cristo no fue creado. Sin embargo, nosotros sabemos que hay corrientes de pensamiento que dicen que Cristo fue creado. Pero en las primeras líneas dice que en el principio ya el verbo existía. Atanasio, uno de los padres de la iglesia que más defendió el tema de la encarnación de Jesús, él decía, Atanasio dijo, Él es anterior a toda existencia, nunca hubo cuando Él no lo fuera. Déjeme decirle por qué esto es importante. El versículo más importante de este prólogo, que es desde el versículo 1 al 18, que no vamos a verlo todo hoy, la semana próxima, es el versículo 14, donde dice que el verbo se hizo carne. Y lo que él está diciendo aquí, Atanasio, es que antes de que todo existiera, para él nunca hubo un no existido. Él existió antes del tiempo, el espacio y la materia. Por lo que él está dejando claro en esta primera línea que Jesús es el Cristo eterno y ha estado presente todo el tiempo. Él crea el tiempo, el espacio y la materia. Y entra en el tiempo y espacio y la materia. Él estuvo siempre antes de la creación, durante la creación y sigue presente hoy. Así que lo primero es que Jesús comparte la eternidad con Dios. Lo segundo que yo quiero que usted observe es que el verbo tiene una estrecha relación con Dios. Léalo. Y el verbo estaba con Dios. La palabra estaba con Dios. No solamente existía antes de la creación, lo cual habla de una eternidad que comparte con Dios, sino que Él también tiene una relación con Dios. Y esto debe interpretarse simplemente que Él estaba en presencia de Dios, en una relación con Dios. De hecho, muchos estudiosos ven que esa proposición como una indicación de una relación íntima entre Dios y el verbo. ¿Qué es lo que justamente Juan nos va a hablar va a desempacar en todo el Evangelio? Es una idea de que no solamente existían en una eternidad pasada, sino que ya existía una relación eterna. ¿Por qué esto es importante? Por lo que él va a decir más adelante, la tercera observación. Y el verbo era Dios. Escuche. Yo sé que suena un poco filosófico todo esto, pero esto nos va a llevar a un punto. Y el punto es muy claro, Cristo es Dios. Si Él existía antes de la creación, no fue creado. Si Él tenía una relación eterna con Dios, significa lo siguiente: el Hijo nunca ha dejado de ser Hijo, ni el Padre nunca ha dejado de ser Padre. No existió un momento en la historia donde de repente Dios, creador de todo, existía fuera de su identidad como Padre. Porque esto tiene mucho valor para nosotros, porque usted conoce corrientes de pensamientos que dicen que Jesús es el Hijo de Dios y no es Dios. Que Jesús fue creado por Dios y consecuentemente Él no es Dios. Mire la gran herejía y el gran problema de decir eso. El gran problema es que si usted dice que Jesús fue una creación de Dios, entonces el Padre no ha sido eternamente Padre.
Y déjame decirle lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que antes de que Dios fuera creador, Él antes era Padre. Jesús, y esta es la tercera observación, es uno con Dios. Y el Verbo era Dios. No hay ambigüedad en esta declaración. En el principio ya existía el Verbo. 2, el Verbo estaba con Dios en una relación íntima con Dios, lo que deja claro que hay una persona diferente, pero que a la vez es lo mismo. Y en estas líneas tenemos la introducción muy clara de lo que es la Trinidad en estas dos líneas y que vamos a ver más adelante. Ahora, yo sé que usted conoce a alguien que es testigo de Jehová, ¿sí o no? O probablemente tiene familias como yo que son testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ¿qué han hecho? Bueno, ellos tratando de abrir una brecha entre el Padre y el Hijo. Ellos dicen en su traducción del Nuevo Mundo, que la tengo aquí y la traje para que ustedes la lean. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio. Déjeme decirle varias cosas. La primera, gramaticalmente, el artículo un Dios no está en griego. Punto. El otro problema es que ellos no tienen ni dicen de cuál manuscrito sacaron esa versión, y más aún no dice quiénes la tradujeron. Nosotros sabemos de dónde vienen estas traducciones, los manuscritos que se usaron, si fue el Textus Receptus, si fue el del Vaticano, el Sinaí y los demás textos. Pero con este artículo que no está en el griego, algunos cristianos se han preocupado. Por eso decía al principio, tener una idea incorrecta de quién es Cristo puede llevarnos a un problema serio. Puede llevarnos a pensar que Cristo solamente es un profeta, como lo creen los musulmanes. Puede llevarnos a pensar que Cristo es una creación de Dios, como creen los testigos de Jehová, y que Él consecuentemente es una persona inferior a Dios, como creen ellos también. Ese artículo que los testigos de Jehová ponen, que el Verbo era un Dios, no está. Pero lo más contundente es que aún en su propia versión, si en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios, ¿cómo la palabra puede existir con Dios en el principio? Si no fuese Dios. Pero ellos también le añaden un Dios en minúscula para referirse a Cristo. Pero Juan claramente está dejando vernos estas tres realidades. Uno, Cristo comparte la eternidad con Dios. Dos, ese verbo, la palabra, tenía una estrecha relación con Dios eterna. Ya eso mismo hace a Cristo un ser eterno. Y tercero, Él era uno con Dios. Lo más importante, como yo dije, es lo que veremos la próxima semana en el versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne de manera contundente. Ahora, ¿cuál es el punto de Juan aquí en la primera verdad? El punto de Juan es que no hay distinción en esencia entre Dios y el Logos. Son de una misma esencia, eterno, han tenido una relación eterna y es la misma cosa. Y el verbo es Dios. Pero más aún, Juan nos está dejando claro que son distintos a la vez, pero no en esencia, sino en persona. ¿Cómo lo vemos en el texto? Léelo. Cuando dice y el verbo estaba con Dios, te está diciendo Dios está aquí y existía una relación entre el verbo y Dios, los cuales son distintos aunque son de la misma esencia. Son dignos de honrar, son dignos de adorar, y esto es lo que vamos a ver en todo el Evangelio. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es tan poderosa como la primera, menos filosóficas probablemente. La segunda verdad es que Cristo es el agente de la creación. Cristo es el agente de la creación. Lea el versículo 3. Este es uno de los versículos que más me humilló y le voy a decir por qué más adelante. Todas las cosas, ¿cuáles cosas? Todas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que usted y yo vemos
que fue hecho, ha sido hecho. ¿Qué es lo que quiere Juan mostrarnos? De alguna manera, Juan quiere llevarnos no solamente de la esencia de Cristo como el verbo que está con Dios en la eternidad, sino también llevarnos a un evento que la audiencia original conocía, que Dios es el agente de la creación. En el principio creó Dios. Y ahora Juan está diciendo, déjeme decirle, a ese principio de la creación, el agente de la creación es el mismo verbo del cual estoy hablando. Es el mismo logos del cual estoy hablando. Y mire cómo Juan transmite esta verdad fundamental a través de darnos esta manera positiva, negativa. Sin Él, nada de lo que existe. Lo cual hace que el verbo sea central y cardinal para toda su creación. Sin Él, nada de lo que existe ha sido hecho. Juan quiere dejar claro que Cristo está aquí jugando un papel muy importante de mediador, como verbo de Dios y como Dios mismo. Pero observe cómo la grandeza de Cristo se muestra en este mundo, universo creativo que nosotros podemos observar. Cristo es el corazón de toda la existencia. Déjame decirle para qué le va a servir eso, porque teológicamente nos puede informar, pero yo no sé cuántos de ustedes disfrutan un amanecer o un atardecer. ¿Cuántos de ustedes se ha sentado a disfrutar de la creación? Déjeme decirle de la manera práctica cómo usted va a empezar a ver ahora la creación. Cuando usted salga por ahí y usted vea los pajaritos cantando, el blooming del spring, donde las flores comienzan, los árboles comienzan a florecer, en ese momento recuerde a Cristo. Sin Él, esto que existe no fue hecho. La próxima vez que usted vaya manejando y vea cómo Dios en cada lugar del mundo, cada lugar, momento del mundo, Dios pinta un atardecer completamente diferente e irrepetible. En ese momento usted diga, Cristo, sin Él, nada de lo que existe ha sido hecho. Pero vamos a traerlo más aquí a la tierra. Cada vez que usted ve a su hermano o su hermana, su esposa, su esposo, su hijo o su hija, recuerde a Cristo. Muchas hermanas embarazadas, sin Él, ese bebé que existe no hubiese existido. Déjeme decirle la grandeza de esta realidad, hermanos. Este es el Cristo en quien nosotros podemos confiar. Él es quien controla todo, no nosotros. Él es el que pinta todo y tiene en control toda su creación. De hecho, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 pareciese inspirado por el Espíritu que se hace eco de estas verdades y dice, porque en Él, esto es Pablo en Colosenses capítulo 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y Pablo abre un poco y desempaca todas las cosas que dice Juan. Y Pablo dice, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él permanecen todas las cosas. Permanecen todas las cosas. Ahí está usted en todas las cosas. Ahí estoy yo en todas las cosas. Ahí está este mundo, este planetica que está en medio de conflictos y en medio de tensiones. Ahí está, pero en Él permanecen todas las cosas. Yo no sé si usted ve la intención de Juan, pero Juan nos quiere dar una perspectiva grande de Cristo, no solamente como Dios eterno, inmanente llamaríamos en
trascendente, llamaríamos en teología, sino también un Dios inmanente que está cercano. Hermanos, y eso nos debe de servir a nosotros, no solamente como un motivo para adorar, sino también para alimentar nuestra fe. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. A mí me encanta porque esta afirmación deja claro no solamente que Cristo es Dios, sino que Cristo es el agente de la creación, es el verbo de Dios. Él crea de la nada y sostiene todo. El universo surgió a partir de la palabra, del verbo de Dios. No a partir de una materia preexistente, como algunos quieren decir, sino de la nada, de lo que no existía, ex nihilo. Y piense en esta verdad, piense. Yo quiero que usted lo piense y lo mastique. Sin Él, nada de lo que ha existido fue hecho. Piense. No lo lea y, ay, ya, nada, ya lo sé. No, piense. Porque nosotros somos tan rebeldes que queremos ocupar el lugar de Dios. Y creemos que las cosas dependen de nosotros. Y creemos que tenemos control nosotros. Y creemos que es a través de nosotros. Y creemos que nosotros somos lo que controlamos. ¡Cuánta necedad e ignorancia! Todo lo que usted ha visto en su vida existe por Él. Todo lo que usted verá existe por Él y existirá por Él. Todo lo que usted ve, Él lo sostiene. Todo lo que usted ha leído existe, o la propia existencia de lo que usted piensa que existe ha sido por Él. Ese universo, esas estrellas de lo que vemos punticos y que algunos nos dicen que ya esa estrella no existe y que es la luz que está viajando, fue por Él. Por lo tanto, cada vez que ahora usted se acerque a la creación, no trate de buscar en la creación de que una energía positiva. Cristo. Piense que Cristo no solamente creó, sino que Él no fue creado, Él lo hizo todo. Esta verdad implica, señores, a nuestras vidas que tenemos entonces que depender de Él y menos de nosotros. Si todo existe por medio de Él y Él sostiene todas las cosas, lo que Juan me está dejando muy claro, yo dependo de Él, no de mí. Es una dependencia incondicional. Mientras más dependo de Él y menos de mí, estoy poniendo en evidencia que más creo en Él. Mientras menos dependo de Él y dependo de mí, yo estoy diciendo, Cristo, Dios, tú no eres suficiente. Por lo tanto, esta área y esta cosita aquí, déjamela, que yo soy el que sé. Necio. Todas las cosas existen por el verbo, la palabra, y es el mismo sustentador de todo lo que existe. Y Él no dejará que nada deje de existir hasta que no se cumpla su propósito. Hermanos, es una verdad crucial para este tiempo, porque la nueva era también, que es otro movimiento que nosotros hemos estado viendo en estos años y décadas, influenciada por el hinduismo y por el budismo, quiere borrarnos la distinción entre Dios y el mundo creado, ¿sí o no? Nos dicen a que debemos de crear como dioses la naturaleza y llamamos la madre naturaleza. Y te dicen que este animal es Dios en el hinduismo, que tienen las vacas sagradas y las ratas sagradas. Y no comen carne de res porque son dioses. O corrientes más recientes que te dicen, dale un abrazo a un árbol para tú. Experimentar a Dios a través de la naturaleza. No son lo mismo. No ponga a Dios a nivel de la naturaleza, porque la naturaleza salió de la boca de Dios y fue creado de la nada. Y Dios lo que quiere es que tú lo experimentes por medio de una sola persona y de una sola manera, y es por medio de Cristo. Por lo tanto, Juan, al dejarnos ver esto muy claramente, nos dice: Dios no depende del mundo.
Dios no depende de usted, Dios no depende de mí. El mundo, usted y yo dependemos de Él. Por lo tanto, Él en su soberanía, en su soberana libertad, ahora llama al mundo a una relación con Él por medio de Cristo. Por lo tanto, este Dios podemos creer. Podemos creer en Él porque Él sostiene todo. Y luego Juan nos va a explicar más. Tercera verdad. Ahora desde la existencia eterna a la creación, a la realidad del hombre. Increíble cómo Juan nos lleva. Desde la eternidad pasada, donde el Hijo ha sido Hijo eternamente y el Padre ha sido Padre eternamente, y existían en una triunidad perfecta, de dependencia perfecta, gozo perfecto, gloria perfecta, deciden crear al hombre. Desde esa existencia a la creación, que Cristo es el agente, nos lleva ahora a la necesidad del hombre y a la realidad del hombre. Lea el versículo 4 o 5 y vea cómo Cristo ahora es la vida de los hombres. En Él, ¿quién es Él? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Dios. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es Dios? El 14 lo dice, Cristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Es decir, el fruto de esta actividad creadora de Dios, de Cristo como el mediador, y no fue solo que el mundo apareciera en el principio, sino había algo mayor y un propósito mayor, y era que la vida estuviera presente en el principio. Hermanos, no solamente la vida física, sino también la vida espiritual. Por eso en el Edén estaba el árbol de la vida, el que ellos no comieron. Así que el plan de Dios desde el inicio era que Cristo, siendo Dios, el agente de la creación también, ahora Cristo sea la vida de los hombres. Ahora Juan nos deja saber que Él no solamente es el principal agente y sustento continuo de la creación y el universo, sino que este es el Logos, la palabra, el verbo que da vida. En otras palabras, toda vida que usted conoce que existe, existió, existirá, se deriva de Él. Hechos capítulo 17, Lucas, quien escribe el volumen 2 de Hechos, el volumen 2 a Teófilo, dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y Juan está introduciendo aquí para hablarnos de esta realidad del hombre y de esta realidad de la vida. Usa dos elementos que vamos a ver en todo el Evangelio de Juan: luz y vida, luz y vida. Y usted, yo no sé si usted lo lee y lo primero que puede pensar es: oh, pero ¿qué relación tiene la luz y la vida? ¿Cuál sería la relación entre luz y vida? Observe conmigo 4 cosas que Juan dice con respecto a la luz. Obsérvelo, mastíquelo, no nos vamos todavía. Primero, es evidente que toda la humanidad está en necesidad de la vida y de la luz. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Y en el contexto es porque los hombres estaban en oscuridad. En otras palabras, él usa vida y luz porque está de alguna manera ilustrando la realidad de la muerte espiritual que se manifiesta por una oscuridad, una ceguera. Y son los términos que usa la Biblia para hablar de todo aquel que no tiene vida espiritual, no vida física. Pero el problema es que por causa del pecado, desde Génesis capítulo 3, el hombre no ha podido ver verdaderamente la luz. Y por eso usted ve desde los profetas diciendo que la luz, que vendrá la luz y que la luz del mundo. Isaías profetizaba de eso. Ahora, cuando el Logos de Dios, el Verbo de Dios, el Cristo, llega a una persona, ¿qué pasa? La luz se enciende. Se despierta para ver a Cristo. Antes no podía porque estaba muerto, según Efesios capítulo 2, 1, 2 y 3, o 2 Corintios capítulo 4, 3 y 4, estaba ciego. Pero cuando la vida de Cristo llega a una persona, la luz se enciende. ¿Y qué hace? Empieza a ver a Cristo glorioso y dice: wow. Más aún, empieza a verse
sucio, pecador, incapaz. Solo cuando la luz llega podemos entonces tener vida. Y aquí está la relación. Piénselo en su propia vida. Y algunos de los testimonios que hemos escuchado. ¿Qué hemos escuchado? Hay testimonios en bautismo. Yo no veía mi pecado, pero el Señor me abrió los ojos y empecé a ver todo mi pecado. Llegó la luz. Y desde que vio la luz, vio la vida. Y ahora que recibió una nueva vida. Así que la realidad es que la humanidad está en oscuridad y en necesidad de la luz de vida. Lo segundo que yo quiero que usted observe es cómo la luz vence las tinieblas. La luz brilla en las tinieblas. Algunos de los reformadores entienden que la luz brilla en las tinieblas de la humanidad. Es esa revelación general que en el contexto Juan nos quiere dejar ver, que por medio de la creación la gente puede entender y tener conciencia de la existencia de Dios. Y Romanos 2 nos dice, y una conciencia que puso dentro del corazón del hombre también. Pero dése cuenta que solo cuando Cristo, la luz, llega, el hombre va a ser iluminado. Pero mire la realidad de la humanidad, y es que a la humanidad no le interesa la luz. Tercera observación: los hombres rechazaron la luz y las tinieblas, ¿qué dice? No lo comprendieron. Más adelante, la próxima semana veremos que dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Yo creo que aquí hay una realidad del panorama muy claro. Cristo es la luz del mundo, el mundo está en oscuridad sin Cristo, y el mundo de manera natural, y cuando hablo del mundo hablo de todo el que nació después de Génesis capítulo 3, de manera natural rechaza la luz. Pecamos en oscuridad, donde nadie nos vea. Mantenemos muchas cosas en oscuridad, que nadie lo sepa. Navegamos, vivimos en la oscuridad, hasta que llegó la luz. ¿Y qué pasa cuando llega la luz? Usted dice, wow, lo que dijo el apóstol Pedro: oh Dios, soy un pecador, ten misericordia de mí. Y es la respuesta natural de todo aquel que ha visto la luz de Cristo. Y eso nos lleva a la cuarta observación. La única manera del hombre tener vida es si es iluminado por la luz. Mientras estamos muertos espiritualmente, vamos a estar en oscuridad. Y el que no tiene a Jesús, ni tiene vida, ni tiene luz. Escuche, lo voy a repetir, porque usted puede ser que en medio de nuestro haya alguna persona en esa realidad. La razón por la que usted vive en oscuridad y no ve su pecado como pecado es porque estás en la oscuridad. Y déjeme decirle, porque yo tengo amigos que me han dicho, no, sí, yo sé que yo estoy mal, pero Dios me conoce. ¿Usted no conoce gente así? Y que le dice, sí, yo sé que estoy pecando, pero un día yo voy a venir. No, esa persona no ve la gravedad de su pecado. Porque cuando usted es iluminado, usted ve la gravedad de su pecado, como Dios ve la gravedad del pecado. Y si usted quiere ver como Dios ve la gravedad del pecado, usted tiene que ver cómo Dios trató a su propio hijo en la cruz. Y Dios no cohabita con el pecado. Dios va a condenar eternamente al pecador que no se arrepiente. Y lo que está diciendo el autor, las tinieblas no lo comprendieron. ¿A quién se está refiriendo? Las tinieblas de la humanidad que ha estado en oscuridad completamente. Solo cuando la luz llega, la vida llega y te despiertas. Y la luz se enciende para ti. La vida te permite la luz. Y esto es lo que dice más adelante en el capítulo 8 de Juan, que vamos a ver a Juan hablando de luz y vida, luz y vida. En el 8 de Juan, ¿qué dice? Jesús se paró y dijo, uno de los yo soy la luz de ese mundo que está en oscuridad. ¿Y qué dice? Quien me sigue no andará en ¿qué? En tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Juan nos va a dar mucho de esta realidad. Por eso es para que creamos que Jesús es la luz que necesitamos cuando hemos estado en medio de oscuridad, y que Él llama al que está en oscuridad, una vez ha visto la luz, a no quedarse en oscuridad.
Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Yo creo que es una buena manera de examinar nuestros corazones en este mismo momento, no mañana. ¿Qué tanto yo estoy amando mi pecado o ocultando mi pecado? Lo hemos dicho en consejería y si alguien en algún momento lo necesita escuchar, aquí se lo voy a repetir otra vez. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, rinde ese pecado, arrepiéntase de ese pecado, apártese de ese pecado, porque si no, Dios se va a encargar de traerlo a la luz. Dios no puede ser burlado. Ríndase hoy, arrepiéntase hoy, apártese hoy, porque si usted es un hijo y una hija de Dios, escucha lo que Dios está comprometido. Dios está comprometido con su gloria. Dios está comprometido con que usted y yo seamos estampados a la imagen de Cristo. Ahora, si ya usted se arrepintió y se apartó de ese pecado y ya usted no ha vuelto a ese pecado, gloria a Dios. Dios te mostró la luz, te mostró la vida. No vuelvas a ese pecado. Pero si hoy, 1 de marzo del 2026, tú estás sumergido en una práctica oculta de pecado, estás en una relación indebida, estás enredado por el pecado, arrepiéntete hoy, apártate hoy. Si la luz de Cristo te ha iluminado para que tenga vida. Hoy, no mañana, hoy. Por lo tanto, es la luz de la vida la que produce vida y es este verbo de Dios, Dios mismo, quien da luz y vida al que está en oscuridad y muerto. Hermanos, yo no sé usted, pero yo le pido al Señor que cada día más nos ilumine mi vida. Yo necesito la vida, necesito la luz, porque estaba muerto y Él me dio vida y ahora puedo ver el pecado y la consecuencia del pecado. Yo tengo que, Juan está diciendo, yo tengo que vivir para ver. Tiene que haber un milagro, y si alguien que está aquí no tiene a Cristo, ese es el milagro que tú debes de pedir. No pida por la casa que tú necesitas ahora, no pida, aunque es importante quizás el trabajo o lo que tú estás pidiendo. Pero si tú estás aquí y no tienes a Cristo, pide por Cristo primero. Dile: Cristo, muéstrame la oscuridad de mi corazón, muéstrame dónde y de qué debo de arrepentirme, y dame vida porque estoy muerto a mis delitos y mi pecado. Ahí estábamos todos lo que hoy estamos con Cristo, y ahí está todo el que está hoy sin Cristo. Es una unión vital con la vida y con la luz. Si ya tú estás unido a Cristo, entonces tú tienes la vida, tú tienes la luz. Camina en la luz, camina en la vida. ¿Cuáles son las implicaciones de estas tres verdades? Y terminamos. Lo primero que yo veo muy claro en el texto es que Cristo es Dios, nosotros no. Cristo es Dios, nosotros no. Cristo no ha sido creado, nosotros somos resultado de la creación. Cristo es la fuente de vida, nos da la vida física y el único capaz de darnos la vida eterna. Él es el responsable de todo lo que existe. Y la próxima vez que usted se vea asombrado por la creación, recuerde a Cristo. Es el sustentador de toda la creación y Él es que te sostiene a ti. Él es que el soberano que gobierna y dirige la creación y dirige tu vida. Ahora, ¿usted entiende ahora por qué la importancia de tener un correcto entendimiento de quién es Cristo? Si pierdo estas verdades, voy a perder todo el evangelio y puedo perder toda mi vida. Esto está escrito para que creamos. Y debemos de tener un correcto entendimiento de quién es Cristo, el verbo de Dios, para entender su evangelio también. Un correcto entendimiento de quién es Cristo nos dará un correcto entendimiento de las buenas nuevas que Él trajo. Imagínense toda la gloria, toda la majestad de Cristo, Dios mismo. ¿Usted se le ha visto eso? Todo lo que la Biblia dice que de acerca de Cristo. Y ahora imagínese usted como criatura de Dios, hecho del polvo, criatura de Dios, hecho del polvo, rebelándose contra Dios. ¿Cuánta necedad? Usted y yo creyéndonos que podemos hacerlo mejor que Dios.
Usted y yo creyendo que podemos arreglar las cosas mejor que Dios. Usted y yo creyendo que podemos controlar mejor que Dios. No, Él es Dios, nosotros no. Nosotros somos hechos del polvo. Lo otro que queda claro es que Dios se ha manifestado. Y es el único medio para nosotros poder conocer a Dios de manera fiel y de manera correcta. Escuche esto, anótelo, subráyelo. Usted y yo nunca encontraremos a Dios sin Cristo. Y si alguien le viene a hablar de Dios sin Cristo, rechace eso, no le ponga oído. Si alguien le quiere hablar de Cristo como un profeta, un líder espiritual, tiene un incorrecto entendimiento de quién es. Él es el centro de la historia, el centro de la creación y es el centro de todo aquel que lo ha proclamado. Por lo tanto, nosotros estamos en una relación y una comunión con Dios gracias a Cristo, porque Él es Dios también. Y otra aplicación para el creyente antes de terminar. Cristo es Dios, adoremos. Adorémosle como a Dios. Adorémosle sin cesar. Obedezcámosle sin dudar. Amémosle sin reserva. Sirvámosle sin interrupción. Él merece toda la gloria para siempre. Él es digno de toda nuestra adoración. Y Él es digno de toda nuestra obediencia, hermanos. Así que la manera de nosotros responder a este Cristo es justamente tomando nuestra cruz cada día, negándonos a sí mismo y sigamos a aquel que controla toda la creación. Él es digno de toda nuestra adoración. Él es digno de toda nuestra obediencia. Y probablemente tú estás diciendo, pastor, yo soy creyente, pero yo lucho con mi pecado, yo subo y bajo. Alguien dijo esta frase. Él dijo, por cada vez que tú te veas a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. ¿No es algo así como lo que dice Hebreos capítulo 12? Pon los ojos en Jesús. Porque cada vez que tú te veas a ti mismo vas a encontrar la falta, el pecado, desastres. Cada vez que pongas la mirada en otro vas a encontrar lo mismo, pero mira a Cristo. ¿Y tú que nos visitas hoy? Tú que estás aquí porque alguien te invitó o porque respondiste, quisiste agradar a la familia o porque, no sé, te tocó. ¿Tú entiendes lo que estamos hablando? ¿Tú entiendes lo que dice Juan en el versículo 4? Que en Él estaba la vida. Juan dice que en Él está la vida eterna. Quien tiene al Hijo tiene vida. Y dice Juan, y nos dirá más adelante, el que no tiene al Hijo no tiene vida. ¿Tú entiendes que estás muerto o muerta sin Cristo? Y que de la única manera que tú vas a poder tener vida y vida eterna no es esforzándote a ser una mejor persona, no es viniendo a la iglesia religiosamente, no es ayudando al necesitado, todo eso es bueno. La única manera que vas a tener la vida eterna es si tienes a Cristo. Y tienes a Cristo rindiéndote a Cristo, creyendo quién Él es. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida en abundancia. Juan 10:28 dice que Él te da vida eterna y nunca vas a perecer. ¿Qué tú vas a hacer con esto? Déjame decirte dos cosas que puedes hacer, una buena y una mala. Una, salir asombrado por la grandeza de Cristo y rendirte a Él. Cada día. Dos, tomar la información, irte y seguir viviendo tu vida en una oscuridad. ¿Pero qué tú vas a hacer? Que Dios nos ayude a todos, de una manera u otra, a ser y a responder a la luz de quién Él es, quién Él dijo que es. Cristo es Dios. Si usted quiere salir con esa gran verdad, lo puede proclamar a todas las voces. Cristo es Dios.
el creador y el sustentador de todo lo que usted ve, y más aún, el que sostiene, ilumina y da vida a pecadores como nosotros que estábamos en tinieblas.